Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar con María Carolina Uzcategui, primera vez que viene a este programa. Ella fue electa recientemente presidenta de Consecomercio, en sustitución de Cipriana Ramos. Y aquí leo unas informaciones que tienen que ver con el comercio. La canasta alimentaria se disparó a 990.918,92 bolívares en mayo. Una familia de 5 miembros requería un ingreso de 15 salarios mínimo para adquirir la cesta de comida según el Senda. Y 32% subió el rubro de carne y sus preparados. Aquí veo otra información que dice hasta 6.000 bolívares cobran consumidores por una bombona de 10 kilos de gas licuado. Consecomercio, saqueos no necesariamente guardan relación con las protestas. Usted escoge, ¿por dónde comienza? Bueno, en efecto, el ingreso del venezolano, y eso es una de las graves tragedias de todo el aparato productivo nacional, el ingreso del venezolano se está viendo seriamente afectado por un modelo económico que insiste, un gobierno que insiste en imprimir billetes para cubrir los errores que está cometiendo en cuanto a una política económica clara y adecuada. Y eso ha traído como consecuencia una muy alta inflación, que es lo que hace que cada día nuestro dinero valga menos. Bajas reservas internacionales, exceso de liquidez en el mercado, por supuesto, y cero producción, baja importación, eso es la fórmula perfecta para un esquema hiperinflacionario como el que estamos viviendo en el país. ¿Se puede imprimir indefinidamente billetes? Claro que sí. Sin respaldo. Claro que sí, se puede imprimir tanto como quiera. Hasta que haya papel. Mientras haya papel y tinta se puede imprimir. El problema ¿cuál es es la consecuencia para nosotros? Que si usted tiene un producto y tiene 5 billetes en el mercado, ese producto cuesta 5 billetes. Pero si usted tiene 20 billetes en el mercado, ese producto va a terminar costando 20 billetes. O sea, en la medida en que se sigue imprimiendo dinero, y sobre todo si este dinero es como lo llamamos, dinero inorgánico, que no tiene ningún tipo de respaldo en la economía, apenas las reservas internacionales están en 10.350 millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela. ¿Las operativas? En teoría, las operativas, en teoría, pero creo que pueden estar menos de eso. Esta que habla de la bombona es lo mismo. Bueno. Que pagan 6.000 bolívares por qué. Claro, y recordemos entonces que es el gobierno quien tiene el monopolio de la distribución y venta del gas licuado en el país. Quiere decir que esos son los precios que el gobierno considera justos para el pueblo, dado los ingresos que el pueblo tiene. Eso es algo que es totalmente independiente de lo que es el sector privado de la economía, puesto que el gobierno hace algunos años privatizó todo lo que es la distribución de gas licuado, distribución y venta de gas licuado en el país. Bueno, el mismo Nacional dice que las bolsas de CLAP subirán el precio por tercera vez. ¿Ustedes qué opinan en Consecomercio sobre el CLAP? 6.000 millones de dólares anunció el gobierno que había invertido o había gastado en la adquisición de los productos para estas bolsas CLAP hace unos meses. Si esos 6.000 millones de dólares los hubiesen invertido en Venezuela, los hubiesen invertido en el campo venezolano, se hubiese generado el equivalente a 30.000 millones de dólares en alimentos para el país, lo cual hubiese servido para alimentar a todos los venezolanos durante 3 años. Y no solamente se trata del tema de cuántos se van a alimentar, sino también cuántos empleos hubiese generado esa producción, cuántos empleos a nivel de las industrias, de los comercios, o sea, cuánto se hubiese dinamizado la economía si en lugar de seguir ayudando a los productores de otros países comenzamos a pensar en los productores nacionales. Y eso es el cuestionamiento que realmente nosotros le hacemos al gobierno. Venezuela este año está sembrando el 30% de la capacidad que tiene en maíz
diríamos, yo estoy en el sector comercio, no tengo por qué hablar de los ciclos de siembra, pero es que toda la cadena productiva, al no estar en su máximo punto de eficiencia, nos afecta a nosotros como comerciantes y por supuesto a usted como usuario final. El hecho de que no hayan productos en el país, de que no hayan importaciones, que lo poco que se produce y se importa, cuesta muchísimo transportarlo por toda Venezuela, por la delincuencia que ha tomado control de las carreteras y que de paso tengamos organismos como el SUNDE, que lo que hace es ser un órgano de represión, en algunos casos contra el comerciante, obligándolo incluso a vender por debajo de los costos de adquisición. Eso hace que para el comercio, y eso se le suma, por supuesto, el bajo poder adquisitivo que tienen los consumidores, eso hace para el comercio tal vez el peor escenario en muchos años. Bueno, tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos vamos a hablar de algo que también es preocupante, los saqueos últimamente. Vamos a un receso y regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con María Carolina Uzcategui, hablamos de los saqueos, que es preocupante no solo para los comerciantes, para todos quienes poseen propiedades, ¿no? Sí. Porque nadie escapa a una anarquía de esta naturaleza. Yo he hablado con algunos comerciantes, con algunos empresarios, y dicen que en algunos casos esto se parece a lo que pasó en febrero, ¿no? En Venezuela. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de la evaluación que tiene Consecomercio de esta situación? Bueno, hizo un estudio de todos los saqueos, de todos los hechos vandálicos que en realidad han ocurrido en el país y se habla de más de 600 establecimientos que han sido afectados por estas actividades. Y cuando nosotros hablamos de 600 establecimientos no estamos hablando únicamente de 600 propietarios que han visto afectado su capital o su inversión. Estamos hablando, si ponemos un promedio de 5 trabajadores por cada una de estas empresas, podemos estar hablando de más de 3.000 puestos de empleo que se han perdido en el país, directos, sin considerar todos los indirectos que también se han visto afectados. Pero más que eso, han sido 600 ventanas de libertad que han perdido los venezolanos, 600 oportunidades de adquirir lo que necesita en el momento que lo requiere y cómo lo requiere. Y eso es algo que lo que debemos pensar, un saqueo, un comercio afectado, un comercio que se ve en la obligación de cerrar la Santa María y debemos decir que de esos 600, más del 45% no abrirá de nuevo su Santa María. Son oportunidades que pierde cada uno de los ciudadanos de poder acceder a los bienes y servicios que requiere en el momento que los necesita. Ahora, un venezolano o extranjero que residente en Venezuela que ha dedicado parte de su vida a trabajar para tener su propiedad, en este caso su negocio, y de pronto se ve obligado a cerrar y no abrir más porque lo saquearon y teme que lo van a saquear. ¿Qué reflexión les proporciona en el caso de ustedes como dirigentes gremiales? Hemos hablado con varios de ellos y muchos, por supuesto, porque es que la mayoría de las empresas venezolanas son empresas familiares, son empresas de tradición de muchos años, de un inmigrante que llegó, un venezolano también que invirtió y de allí construyó no solamente una empresa, sino también una familia en torno no solamente a su sangre, sino a sus trabajadores. Con dolor afirman la dificultad que para ellos representa volver a abrir la Santa María y como explicaba, ya tenemos cifras en las cuales el 45% de estos establecimientos probablemente no abran de nuevo. Y lo más grave aún es que en estos hechos vandálicos pudimos con dolor observar cómo funcionarios del orden público que deberían estarse ocupando de la seguridad de estos establecimientos y de estos ciudadanos fueron partícipes incluso de muchos de estos actos. Es lamentable y cuando yo escucho que el gobierno y en el caso particular de Carabobo nos decían ayer que solo 3 comerciantes de los 148 que fueron afectados en la ciudad de Valencia, solo 3 comerciantes hasta la fecha han recibido el auxilio por parte de la banca pública.
nosotros pensamos que no debería haber auxilio por parte de la banca pública, debería haber indemnización por parte del Estado, porque es el Estado quien ha fallado en el cumplimiento de su función principal, que es el resguardo de los venezolanos y sus bienes. Hace poco hubo un acto donde le entregaron a la gente créditos porque habían perdido su capital. Eso fue, que tengo entendido que en el Valle y La Vega, pero estamos hablando de Valencia, una ciudad que al igual que Cumaná y que Ciudad Bolívar, por ejemplo, que han sido en diferentes momentos, pero han sido los casos más emblemáticos, Barinas, que donde centros comerciales enteros fueron saqueados, hemos podido observar cómo de parte del Estado no ha habido la respuesta que se esperaba y sobre todo teniendo conciencia de que son ellos los que han fallado en esto, de que son ellos los que no cumplieron con su responsabilidad de resguardar a los ciudadanos. Ahora, ¿qué te preocupa como dirigente gremial, como venezolana, como mujer de este momento? ¿Y cuál es tu propuesta con la cual llegaste a la Consejo de Comercio? Mi propuesta es que hay que levantar un poco la mirada y empezar a ver qué es el futuro. Allí tenemos jóvenes en nuestras calles quienes están ofreciendo literalmente su vida porque consideran que Venezuela debe ofrecerles algo más de lo que les ha ofrecido hasta ahora. Y esa es precisamente la responsabilidad de nosotros los venezolanos. Escuchaba que Venezuela en este momento no es más que la simple encarnación de una gran oportunidad. Y creo que eso es algo que debe sembrarse en cada uno de nuestros corazones. En Venezuela hay muchísimas oportunidades. El principal potencial que tiene este país para salir adelante es precisamente todos los venezolanos que estamos dispuestos a luchar y a dar todo lo que está en nosotros para salir adelante y lo vamos a lograr. Pero se necesita un cambio, se necesita poner orden en la casa y se necesita que quienes dirigen las políticas económicas de este país comprendan que el modelo que se está aplicando actualmente es totalmente inadecuado y totalmente fracasado. Hay que hacer un giro completo en lo que actualmente es la economía nacional para que el país se pueda recuperar. ¿Qué proyecta en tu mirada el horizonte? Esperanza, mucha esperanza. Esa fuerza que hay en los jóvenes venezolanos, ese entusiasmo que demuestran mis hijas cada vez que hablo con ellas en que no me voy del país, quiero seguir luchando, quiero seguir apostando a Venezuela y que lo dice cada uno de esos comerciantes que día a día, a pesar de las dificultades, abren su Santa María y siguen apostando por el país. Eso es lo que me dice que sí hay esperanza y sí hay futuro para Venezuela. Bueno, si tiene algo que decir, dígalo. Solo eso, que creemos Hable ahora en Venezuela. o calle. Creemos en Venezuela y por supuesto hay toda... Mira, cuando yo veo que el presidente de la Cámara de Comercio de Yaracuy tiene apenas 28 años, yo digo que me emociona enormemente saber que la juventud venezolana se está empezando no solamente a preocupar por Venezuela, sino a ocupar de Venezuela y eso es lo que más nos debe dar esperanza a todos. Bueno, porque tú eres presidente del Consejo de Comercio, ¿qué te motivó a entrar en este gremio? El compromiso con mis hijas de ofrecerle un mejor país, un país con futuro. ¿Lo estás logrando? Estamos en eso. Bueno, gracias. María Carolina Uzcategui, gracias a ustedes, nuestros televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.